Hola, mi nombre es Carlos Sosa, soy especialista y amante de los líderes. Me dedico a estudiar hace mucho tiempo, tanto en el ámbito deportivo como empresarial, gente que toma decisiones bajo presión. Los invito a ver esta entrevista en tema de vanguardia en Intras. Las habilidades fundamentales que deben tener los líderes es la combinación y el equilibrio entre las habilidades duras y blandas. Lo clave es la fusión entre ambas habilidades para el desarrollo del liderazgo. Tradicionalmente venimos de un liderazgo que focalizaba sus métricas en los resultados y las habilidades blandas centran su foco en los vínculos humanos. Es decir, en la actualidad necesitamos líderes que combinen habilidades duras y habilidades blandas. El liderazgo 360 consta de tres partes o dimensiones esenciales: el ser, la persona, el saber, que tiene que ver con los conocimientos que traía el liderazgo tradicional, y fundamentalmente el hacer. El ser tiene que ver con el sujeto, con nuestra conexión, con nuestro líder interior, con cómo estamos nosotros con nosotros mismos, qué tipo de personas somos. El saber, que sigue vigente y viene desde el liderazgo tradicional, tiene que ver con el enfoque técnico, con los procesos, con el dominio de una métrica orientada hacia resultados. Y el hacer, básicamente, tiene que ver con las emociones, con los vínculos. Esa combinación, ser, saber y hacer, hacen al liderazgo 360. Ahora bien, lo central del liderazgo 360, cuando lo quiero llevar al mundo corporativo, es que yo debo conocer a una persona en toda su dimensión, en todos sus roles de su vida. Conocer no es generar una amistad. Conocer no es ser bueno con la persona, sino que es acercarme hacia ella, demostrar un nivel de interés genuino por conocer su vida, para poder impactar y potenciar en el mundo laboral. Si no conozco a la persona, va a ser difícil lograr una motivación que sea sustentable en el largo plazo. Las claves para lograr el liderazgo 360 comienzan en la vida personal. Una persona puede cambiar, dice la ciencia. El liderazgo no está o no depende de la genética. La genética puede influir, pero no te determina. Lo clave para ir o encaminarnos hacia el mundo del liderazgo 360 consiste en tomar medidas, en primer lugar, en nuestra vida personal, particularmente en nuestra casa. ¿Cuándo comienzan esas decisiones? Cada día cuando nos vamos a dormir. ¿Y por qué cuando nos vamos a dormir? Porque ahí tenemos que tomar una decisión de anticiparnos emocionalmente a la primera decisión que vamos a tomar el otro día, cuando miremos a nuestra derecha, a la mesa de luz donde se encuentra el celular, en arrancar en ganador o en perdedor. ¿Qué significa esto? Si me anticipo emocionalmente llevando un vaso de agua y no me sumerjo en el celular, perdido en las noticias, en las redes sociales, quemando y estresando mi cabeza, y me dirijo hacia el vaso de agua o hacia esa botella de agua que llevé, dado que el sueño es un proceso activo que genera un gasto calórico de 700 calorías, y esto implica atenderme a mí mismo. Ese vaso de agua representa nuestro faro. Esa decisión que tomé a la noche es una decisión de anticipación. Luego deberé ocuparme de mí, meterme conmigo mismo, no incluirme, no meterme en el mundo exterior. Cuando tomando ese tipo de decisiones desde mi casa, desde lo personal, empiezo a pensar en mí, en estar bien conmigo mismo. Logro algo fundamental, yendo al vaso de agua y no yendo a fatigar mi cerebro con el celular. ¿Saben qué se logra?
se logra que esa pasión por lo que hago se contagie, sea espontánea. Porque si me voy cuando me levanto en la mañana a el celular, en vez de transmitir pasión, lo que voy a transmitir a mi gente es estrés. Entonces, la pasión tenemos que cuidarla. Para eso tenemos que administrar polaridades. Y eso es estar bien emocionalmente, espiritualmente, a nivel cognitivo y sobre todo en nuestra disposición física. Y la primera hora de la mañana, que depende de la decisión que tome a la noche, va a decidir cómo arrancamos el día, si ganando o perdiendo. Entonces la adopción del liderazgo 360 comienza en nuestra vida personal, que luego será transferida con éxito hacia el mundo corporativo, deportivo, educativo o en el ámbito que me desarrolle. Hoy el rendimiento, explicar el rendimiento, es una suma de variables muy complejas. Las ciencias formales han aportado mucho al liderazgo tradicional. Particularmente vengo de las ciencias fácticas formales, soy contador en público, tengo una maestría en administración de empresas, me he orientado hacia el rendimiento y desempeño tanto en el ámbito empresarial como deportivo. Hasta una determinada época de mi carrera había logrado determinados cambios a nivel técnico. En el 2008 aproximadamente, cuando empezamos a hablar fuertemente del aprendizaje organizacional, del coaching, de las neurociencias, me di cuenta que me faltaban herramientas. Hoy podría decir que el coaching, la gestión emocional, las neurociencias, pero también todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, la nutrición, una alimentación saludable, es decir, nuestra gestión del estilo de vida, nuestra disposición física que tiene que ver con nuestro cuerpo, y es ahí donde pueden venir muchísimas disciplinas deportivas como el yoga, hacer simplemente actividad física, la kinesiología y distintos tipos de disciplinas que nos van a ayudar a la inteligencia corporal, que es por donde nos atraviesan las emociones, dado que lo que sufren nuestros pensamientos y emociones termina en nuestro cuerpo. Y por último, agregaría el sueño. El sueño es uno de los procesos que tiene más potencial de estudio y que repercute ampliamente en nuestro bienestar emocional. Entonces, 4 métricas quisiera dejarles como claves para nuestro rendimiento. Todo lo que tiene que ver con las ciencias formales, todo lo que tiene que ver con nuestra disposición mental, donde las neurociencias y el coaching inciden muchísimo, lo nutricional, el sueño y la actividad física. Así que diría que al día de hoy estas disciplinas de distintos ámbitos confluyen para elevar nuestro rendimiento y convertirlo en un rendimiento de alta performance. El autoliderazgo podría definirlo con el bienestar personal, con encontrarnos a nosotros mismos. Hay una frase de Robin Sharma que me gusta mucho y que dice: todo dolor no procesado es potencial no expresado. ¿Esto qué significa? Que cada una de las personas tenemos en nuestra caja de herramientas recursos inconscientes, debilidades inconscientes y dolores sin procesar. Si no descubrimos esos recursos inconscientes, a los cuales yo le llamo tener en una especie de semáforo un color rojo, para lo cual necesito ayuda externa, pero a su vez necesito de un trabajo introspectivo. Una vez un jugador en el ámbito deportivo me dijo: este líder a mí me ayudó a darme cuenta que tenía recursos que yo mismo no sabía con los que contaba. Entonces el autoliderazgo depende
de uno mismo y también de dejarse ayudar, de tener un deseo de superación, motivación por el aprendizaje y saber también amigarnos con la vulnerabilidad cuando no podemos encontrarnos. ¿Para qué? Para que el lado heroico que tiene cada uno de nosotros venza al miedo y así poder dar con nuestro lado más auténtico. En resumen, autoliderazgo es dar con nuestra versión original, encontrar ese ADN más nuevas experiencias que nos permitan ser mejor personas. En mi libro Liderazgo 360, la definición en esta cuarta edición justamente arranca combinando el ámbito del fútbol profesional que amo y el mundo empresarial. Y parto de dos conceptos. En el mundo empresa siempre nos focalizamos en lo racional, en la planificación, en los aspectos técnicos. Un líder tiene que determinar el rumbo de un equipo, pero el último hombre de la fila, el último hombre de tu equipo, te determina la velocidad de la marcha. De esta frase que escuché surgen dos conceptos: el del mundo empresarial, el rumbo que debe fijar un líder, es decir, el norte, su visión, sus objetivos. Ahora bien, ¿qué decimos en el mundo deportivo, en el fútbol? ¿Qué le interesa a un entrenador deportivo? Le interesa el rumbo, sí, pero sobre todo le interesa la intensidad, la velocidad. En el mundo empresarial se mide el ausentismo. Hay métricas que tienen que ver con la presencia de una persona. En el mundo deportivo lo que medimos es si una persona me dejó el 110% en una práctica. ¿Cómo fue la práctica? Lo que se indaga en el mundo deportivo no necesariamente tiene que ver con lo que indagamos en el mundo empresarial. Cuando fusiono los dos conceptos, el de la empresa y el del fútbol, digo, liderazgo 360 es rumbo por intensidad o velocidad. Para tener intensidad tengo que tener actitud. La diferencia del equipo deportivo con un equipo empresarial, diría que en un equipo deportivo el liderazgo es más espontáneo, es más intenso. La palabra intensidad la traigo del ámbito deportivo y tiene que ver liderazgo. Una vez un jugador me dijo, mira, liderazgo en el fútbol es contagio. Si no contagio, no hay liderazgo. En un deporte que es altamente dependiente de los resultados y donde se administra pasión. En el mundo empresarial nos focalizamos más en los procesos, en la visión de largo plazo. No es si bien tenemos métricas y tenemos resultados que cumplir, no hay tanta intensidad como en el mundo deportivo. Así que la gran diferencia es la alta exposición que tenemos por los resultados, lo cual impide que a veces los procesos de trabajo sean muy largos, particularmente en el fútbol argentino. Y en el mundo empresarial tenemos un poquito más de pasión administrada, tenemos pasión también, tenemos actitud también, tenemos que buscarla, pero en un contexto más de largo plazo. Así que como cierre diría que cuando me ha tocado participar 6 meses en cada proceso que estuve en el fútbol, me representaban 5 años en una empresa. Esa es la equivalencia que encuentro. Así que la intensidad en el deporte es altamente un factor diferencial. Cuando estás frente a un equipo deportivo, tenés que seguir claramente una regla: 10-80-10. ¿Qué significa esto? Que hay gente que te va a decir que sí enseguida, que va a adherir a tu modelo de juego, a tu idea de juego. Y hay un porcentaje, otro 10%, que no te cree, que no está a favor de tu idea. Y al medio hay un 80% que está esperando ver el proceso, que de acuerdo a los resultados que se vayan logrando con el equipo, empezará o no a adherir a tus formas. Hay algo central
que un líder deportivo, un líder particularmente en el fútbol, que es el deporte que más conozco y que amo, que tiene que ver con conocer, cuando yo estoy frente a un equipo, esos jugadores que están frente a mí, ¿quiénes ejercen referencia? ¿Quiénes van a liderar el vestuario? ¿Quiénes me van a ayudar a generar el efecto cascadeo o el efecto derrame en el equipo? Y por otro lugar, es importante conocer la historia de cada jugador. ¿Qué significa esto? Formular una pregunta. Saber en cada uno de esos jugadores, que seguramente está en un equipo con 10, 12, 15 años o casi 20 años en algunos casos de carrera o trayectoria laboral, ¿qué líderes anteriores a mí, es decir, que yo estoy frente al grupo, qué líderes anteriores han generado un impacto? ¿Y esto por qué es central en un equipo deportivo? Porque esos jugadores a los cuales yo tengo que convencer, tengo que lograr que jueguen a mi estilo, tengo que saber qué estilo de juegos ellos creen, en qué modalidad de juego ellos han confiado con anterioridad. Si esa modalidad de juego dista mucho de mi forma de juego, tendré que ajustar, tendré que tener diálogos uno a uno. ¿Para qué? Para poder convencer. Una vez, en un proceso muy exitoso del fútbol argentino, le pregunté a un capitán, ¿cómo era este líder que es tan bueno? ¿Qué me podés decir? Y me dijo esta definición: mira, es autoritario, pero ¿sabes qué? Te convence. Es exigente, pero ¿sabes qué? Es cercano. Me dice, es muy directo, es muy detallista, pero cuando comete un error, sociabiliza y levanta la mano pidiendo perdón al equipo. Ese nivel de intensidad, esa dualidad que se ve en un equipo de fútbol, en una empresa, es una pasión mucho más baja, en una revolución muchísimo más baja. ¿Qué tengo que lograr equilibrar en una empresa? Es la relación entre los procesos de trabajo, el manejo del estrés y los resultados. Ahora bien, un equipo empresarial, un equipo corporativo que no incorpore alguna lógica de esto que se vive en el deporte, no veo que sea sustentable en el largo plazo. Manejo del estrés, gestión emocional, conexión emocional con el equipo son claves en el mundo corporativo, que hasta aquí recién se están empezando a incorporar. ¿Por qué? Porque basamos mucho del liderazgo actual en las modalidades del liderazgo 360 que tenían un enfoque técnico. ¿Cuáles son las métricas del rendimiento? Y tiene que ver básicamente con 4 dimensiones: lo técnico, táctico y estratégico si estoy en el ámbito deportivo, lo técnico y operativo, táctico si estoy también en el ámbito empresarial. Pero hay algo fundamental que tiene que ver con la gestión mental, la gestión emocional y la disposición física que tiene que ver con el estilo de vida. Un líder o un deportista con alto nivel de estrés necesita vivir en su vida personal como un profesional. Si no, es altamente complejo tener un alto rendimiento. Lo clave en estas 4 dimensiones es su interrelación. Si no logro conectar cómo impacta lo técnico en lo emocional en el estilo de vida y viceversa, estoy teniendo una visión muy limitada de lo que implica alto rendimiento en la actualidad. Para tener una visión compartida en un equipo es fundamental, punto número 1, eliminar inconversables. ¿Qué significa eliminar inconversables? Lo que cada miembro del equipo piensa de manera privada y no expresa públicamente. Punto número 2, pertenencia colectiva. Todos estamos bajo un mismo objetivo colectivo. Si no
pertenezco a una marca, a un colectivo, es difícil formar parte de un equipo. ¿Cómo se determinan esos objetivos? Seguramente en equipo o algún líder que venda esa visión de esos objetivos. Y hay algo fundamental. Tenemos que como equipo sociabilizar y sensibilizar qué fortalezas, qué debilidades tenemos como equipo y cómo la diversidad generacional, que es un reto en las empresas, puede ser, en vez de una debilidad, un punto fuerte. ¿Cómo logramos ese respeto mutuo? Y para cerrar, agregaría un último factor que tiene que ver con 2C: confianza y compromiso, para generar un marco de empatía entre los integrantes del equipo. La visión compartida es uno de los puntos que puede atraer el talento de una persona con un nivel de seniority alto, con un nivel de experiencia, de recorrido, y también con gente humilde, tanto desde el punto de vista de la juventud como del punto de vista de las personas con mayor edad. Si en una organización con más de 40 años es altamente probable encontrarnos con dos generaciones, ejemplo, generación Y y generación X. ¿Qué debemos ver? ¿Cuáles son los puntos en común que tenemos? Ejemplo, una persona de una determinada edad, de un rango de edad de 20 años de diferencia, por ejemplo, entre generaciones, debemos entender como padres que somos y tenemos hijos, ¿quiénes son los padres de estas personas que tenemos que liderar? Hay que sociabilizar, tengo que tener respeto, debo sentir que un joven puede aportarnos cosas al equipo y un joven deberá entender que la tolerancia a la frustración y a la presión es parte del desafío. Ahora bien, si el respeto nos une, si la diversidad es una fortaleza, si existe capacidad de diálogo, todo es posible. Y quiero aclarar para cerrar, a veces hay personas con una determinada edad que piensan inmaduramente o que son gente de edad que piensan con juventud. Y tenemos por el contrario jóvenes que son viejos mentalmente. Entonces, primero es diagnosticar pertenencia y liderar la cultura desde ambos lugares. Me gusta decir que el liderazgo tiene que ver con cuidar nuestra solvencia. Como contador público me enseñaron que la solvencia es la relación entre todo lo que tengo, es decir, un activo, los bienes que tengo, los recursos que tengo, dividido el pasivo, todas las deudas que tengo. A nivel liderazgo o autoliderazgo me gusta decir que el ánimo de un líder tiene que ver con su solvencia. Si una persona está bien anímicamente, va a tener entusiasmo para enfrentar los desafíos y los problemas que la vida nos va a presentar. Ahora bien, ¿cómo cuidamos nuestro ánimo? Con lo que dije en las respuestas anteriores, con un buen estilo de vida. Equilibrar la relación vida-trabajo, poder desenchufar la maquinaria mental del trabajo, cuando la vuelva a enchufar, vuelve a un nivel de ideas, de optimismo, la disposición física, la calidad de sueño, un estilo de vida saludable nos genera un nivel químico que nos da fuerza y que nos da energía y optimismo para mirar el futuro. Quiero tirar un tips muy cortito. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuál es el mejor día de la semana para cada uno de los que estamos acá o que estamos viendo este video? Digo, puede ser el sábado a la mañana, puede ser un domingo. En ese momento, en ese espacio de mi casa que tengo mi mayor nivel de energía, es ahí donde tengo que conectar con mi lado creativo. Tengo que visualizar, tengo que planificar y mirar el futuro
sabiendo de que es posible. Si estoy bien, es porque estoy viendo el futuro. Tengo que encontrar la relación, espacio, momento y tiempo para gestionar mi ánimo, que depende de muchas variables: estilo de vida, nuevos conocimientos, gestión emocional y gestión de nuestros pensamientos.